La palabra del Señor. ¿Por qué te jactas del mal, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Tu lengua maquina destrucción como afilada navaja, oh artífice de engaño. Amas el mal más que el bien, la mentira más que decir lo que es justo. Amas toda palabra destructora, oh lengua de engaño. Pero Dios te destruirá para siempre, te arrebatará y te arrancará de tu tienda y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Amén. Este Salmo 52 es un salmo para aprender, de instrucción. Por eso dice Salmo masquil de David. El masquil es un salmo de enseñanza. ¿Y qué podemos aprender de este Salmo 52? Bueno, aquí se nos dice que este salmo fue escrito cuando Doeg fue a donde el rey Saúl y acusó a David de que se escondía en la casa de Ahimelech. Doeg era un edomita, amigo de Saúl, y que sabía que David estaba huyendo de Saúl. Sabía que David, aunque era un hombre justo, el rey lo estaba persiguiendo, y para él hallar gracia delante del rey, acusó a un sacerdote llamado Ahimelech de estar unido a David, de ser amigo de David. Saúl, el rey de Israel en ese momento, que se había endurecido contra Dios y se había apartado del Señor, sabía que David iba a ser el próximo rey y por lo tanto quería matar a David. Cuando él escuchó las palabras del edomita Doeg, mandó a buscar al sacerdote Ahimelech y a toda su familia. Ahimelech vivía en un pueblo, y en ese pueblo todos eran sacerdotes. Y Saúl mandó a destruir a todo el pueblo de sacerdotes. ¿Por qué? Por la envidia, por el odio hacia Saúl. Y este salmo lo escribió David para describir las obras de Doeg. Y quiero, amado hermano, que usted vea y usted entienda lo que puede lograr la lengua cuando nosotros dejamos que el pecado domine nuestro corazón y usamos nuestra lengua para hacer el mal. Doeg logró que mataran a un pueblo entero de sacerdotes, siendo estos hombres inocentes, porque no sabían nada del problema entre David y Saúl. No sabían nada. Lo mataron de forma inocente. Y miren cómo David habla de Doeg. ¿Por qué te jactas del mal, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Doeg se jactó de ser amigo de Saúl, el rey. Yo soy amigo del rey. Y él se llenaba de orgullo y quería hallar gracia ante los ojos del rey. Queridos hermanos, ¿pero qué usó él? El mal. El mal usó Doeg. Pero David dice, pero la misericordia de Dios es continua. Aunque los hombres malvados usen el mal, aunque mujeres malvadas sean astutas para hacer lo malo, amados hermanos, no olvidemos que la misericordia de Dios
es continua. Llegará un día en que Dios le pondrá un stop, fin al mal. Y todo el que esté aliado con el mal recibirá el juicio de Dios. Pero los que estén confiando en el Señor continuarán, no serán detenidos, se adornarán de la misericordia. Hay dos caminos: el camino de la misericordia de Dios o el camino del mal. ¿Cuál usted va a escoger? Dice el versículo 2: tu lengua maquina destrucción como afilada navaja, oh artífice de engaño. El que elige el camino del mal utiliza los miembros que Dios le ha dado: la lengua, los ojos, la boca, las manos, para hacer el mal. ¿Y qué maquina? Destrucción. ¿Qué utiliza? Su lengua como una afilada espada para maldecir y maltratar a otros, para humillar, para murmurar, y de esa manera es un artífice. Un artífice es un maestro. Un artífice en el metal es un maestro en los metales. Una persona que toma un pedazo de hierro y lo convierte en una preciosa silla. Un maestro de la madera. Toma una madera rústica y la lija y la prepara hasta que la hace una hermosa mesa. Es un artífice, un maestro. Y aquí está diciendo que el que elige el mal se convierte en un maestro de lo perverso y de lo malvado. Astuto para lo malo. Dice el versículo 3: amas el mal más que el bien, la mentira más que decir lo que es justo. Amas el mal. ¿A dónde lleva el tú cultivar una práctica de hacer lo malo? Una práctica de vivir en el mal, de usar la boca para el mal. ¿A qué lleva? A que tú ames, a que tú te entregues a un deseo por lo mal hecho. Y por eso usted ve que muchos hombres y mujeres no le importan vender a su mamá, ni a su papá, ni a sus hermanos, ni a sus amigos. Lo venden para ellos lograr su maldad. Y hay que tener especial cuidado con ese tipo de personas, porque te usan como si fueras un muñeco. Te usan para ellos satisfacer sus deseos, pasiones. Te usan y se aprovechan de ti. Por eso David señala y está haciendo aquí un señalamiento, está llamando la atención sobre aquellos que se deleitan en una lengua mentirosa, en una lengua que es como una navaja, en un corazón que se entrega a la mentira, a decir lo que es malo. David lo señala y dice: presten atención sobre esto, porque la lengua habla de lo que está en el corazón. Presten atención a esto, porque el alma que ama el mal hará el mal. Amados hermanos, hay que prestar atención a esto, porque si nosotros nos deleitamos en lo malo y nos gozamos con la mentira, tú amas el mal. Ay, pero yo voy a la iglesia. ¿Y qué? Amas el mal. Y te aprovecharás de tus padres y te aprovecharás de los hermanos de la iglesia, porque tú amas el mal. Miren cómo David describe a este Doeg, pero también describe el corazón engañoso. Versículo 4: amas toda palabra destructora o lengua de engaño. Toda palabra que mata y destruye es lo que él utiliza. Por eso decía David, es un maestro en el engaño. Es un maestro
en maldecir, es un maestro en burlarse del otro, es un maestro en usar al otro. Todo aquel que ama el mal, practica el mal hasta que se convierte en un maestro. Y luego, como maestro, toma a una niña, a un niño, y lo enseña a hacer lo que él hace. Toma un hermano, una hermana que no es muy maduro y lo manipula a lo que ellos quieren. Es un maestro del mal. Pero ¿qué dice el versículo 5? Pero Dios te destruirá. Salmo 52, 5. Pero Dios te destruirá para siempre. Te arrebatará y te arrancará de tu tienda y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Repito, David comenzó diciendo, hay un camino del bien y de la misericordia de Dios y hay un camino del mal. ¿Qué describió David en primer lugar? El camino del mal. ¿Cuál es el fin de los que eligen ese camino? Dice el pasaje, destrucción para siempre. Es decir, por la eternidad. Destrucción por la eternidad. Hay un fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles y para todos aquellos que se deleitan en el mal. Usan sus labios, usan sus ojos, su cabeza, sus cualidades, sus capacidades para el mal. ¿Qué les espera? Su destrucción. Dios los matará. Dios los entregará al juicio eterno. Te arrebatará y te arrancará de tu tienda. Te desarraigará de la tierra de los vivientes. Te va a arrancar. Esto es importante, hermano, verlo y meditarlo para que, amados hermanos, nosotros lo pensemos 2 o 3 veces antes de elegir ese mal camino. Porque el Señor no tiene por inocente al culpable. El que ama el mal no ama y no camina en la misericordia de Dios. El que ama el mal, su lengua la utiliza para destrucción. La utiliza como una navaja afilada. Es un maestro en el engaño, en la manipulación. La mentira es en lo que se deleita. Sus palabras y su boca es para destrucción, para manipulación. Pero al final, Dios le destruirá. Este es un pasaje en el que uno tiene que evaluar sus palabras, evaluar sus pensamientos, y los niños que están aquí, evaluar cuando usted vaya a hablar. Antes de hablar, no se apresure, espere, piense, para que no se apresure a decir mentira. Los adultos, no se apresura a decir mentira, Dios te va a destruir. Los adultos, no se apresure a hacer lo malo, el juicio es lo que te espera. Hermanos, esta porción del Salmo 52 nos habla de alguien que va a ser arrancado y ya no quedará ni vestigio, no quedará nada que diga que estuvo ahí. Ven acá y tú te acuerdas de Juancito. Juancito, ¿cuál Juancito? Juancito que vivía al lado. ¿Y qué pasó? No, a ese lo mataron. ¿Cómo? Yo no supe nunca eso. ¿Y tú te acuerdas de María? María, la que está presa. ¿Y cómo llegó a caer presa? Oh, tú sabes que ella era la que tenía a todo el mundo bailando aquí.
con su lengua, acabando con todo el mundo. Hubo un día que chocó con la persona equivocada. Yo recuerdo en República Dominicana un locutor que acusó al escritor de una canción. Y no, que esa canción no era de él. Y que ese hombre, y comenzó a hablar tontera y tontera de ese hombre. Usted sabe que cuando una persona habla por la radio, se graba. Y comúnmente esos programas los subían también a internet. Por la persona que fue agraviada con la lengua detractora y destructora de ese locutor, tomó esos audios que ellos habían grabado y lo llevó a un juez y lo acusó y le puso una demanda de 1 millón. ¿Y sabe qué? Ganó la demanda. ¿Qué pasó con ese locutor? Recibió la consecuencia de no temer a Dios y de usar su lengua para lo malo. Tal vez había hecho mucho mal con otras personas, pero ¿sabe qué? Llega un día en que Dios te dice, hasta aquí. Se acabó tu lengua sucia y distractora, que en vez de edificar, lo que está destruyendo a las personas que te escuchan. Hermano, y ese día llega. Por eso es que el temor de Dios, el recordar que hay un Dios en los cielos y que te va a pasar cuenta, te va a cobrar todo lo que tú haces y dices, debe llevar a nosotros a frenarnos. Mira, yo no voy a hablar porque voy a pecar. Y eso sí, temo a Dios. Temo a Dios. Así que Dios ponga su temor en nuestro corazón, porque no solamente el que hace lo malo en sus acciones, sino que este salmo habla del que dice lo malo y destruye con sus palabras, también recibirá juicio y destrucción del Señor. Así que Dios nos ayude a frenar nuestras lenguas, no sea que aunque nos jactemos, recibamos del Señor el juicio y seamos humillados.